Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a un nuevo video. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Mahsine Meravet sorprendió al mundo del espectáculo con una confesión que nadie esperaba. Recientemente descubrí los lados oscuros de Cenk Torun. Dijo, y esas palabras encendieron una tormenta mediática. La actriz, conocida por su estilo reservado y su vida privada cuidadosamente protegida, decidió romper su silencio en una entrevista exclusiva emitida por una cadena de televisión nacional en España. El programa, que inicialmente se anunciaba como una charla íntima sobre su carrera y proyectos futuros, tomó un giro inesperado cuando Mahsine tocó el tema de su pasada relación profesional y personal con el actor turco Cenk Torun. Durante mucho tiempo idealicé a Cenk. Su imagen pública es la de un hombre encantador, trabajador, carismático. Pero detrás de esa fachada, hay comportamientos que me hicieron cuestionar quién era realmente, declaró Meravet con voz temblorosa pero firme. Según sus palabras, la relación con Cenk comenzó de manera profesional durante una coproducción europea-turca hace 5 años. Con el tiempo, la cercanía entre ambos creció, hasta llegar a lo personal. Lo que parecía ser una amistad sincera y una posible relación sentimental terminó en desilusión. Al principio era muy atento. Siempre decía cosas como, Mahsine, trabajar contigo es como respirar arte. Pero poco a poco, empecé a notar actitudes controladoras. Comentarios sutiles sobre mi vestimenta, sobre con quién hablaba, incluso sobre mis horarios. Mahsine relató un episodio específico que marcó un antes y un después. Fue durante una cena del equipo. Yo estaba hablando con uno de los productores y él se me acercó, con esa sonrisa suya que parecía amable, y me dijo al oído, no olvides quién te trajo a esta producción. Esa frase me hizo sentir pequeña, como si todo lo que había logrado no valiera por mí misma. La actriz no acusó a Torun de violencia física ni de acoso directo, pero sí habló de una manipulación emocional constante. Era como si siempre estuviera un paso adelante, anticipando mis movimientos, jugando con mis inseguridades. En un momento pensé que estaba perdiendo el juicio. Lo más sorprendente fue cuando, al ser preguntada si alguna vez pensó en hacer pública su experiencia antes, Mahsine respondió, tenía miedo. No por lo que pudiera hacerme, sino porque no quería destruir una imagen que millones de mujeres tenían de él. Sé que muchas lo ven como un galán inalcanzable, el hombre perfecto de las telenovelas. Pero la realidad es más compleja. Estas declaraciones generaron una ola de reacciones en redes sociales. Mientras algunos seguidores de Cenk lo defendieron ferozmente, otros comenzaron a cuestionar actitudes que antes pasaban desapercibidas. Varias actrices menores de edad también comenzaron a compartir experiencias similares, hablando de una figura dominante y silenciosa en los rodajes. Cenk Torun, por su parte, no tardó en responder. A través de su cuenta de Instagram publicó un breve comunicado, niego rotundamente las acusaciones implícitas hechas en mi contra. Siempre he respetado a mis colegas y no permitiré que se ensucie mi nombre con insinuaciones malintencionadas. Sin embargo, el público no pareció satisfecho con esa escueta respuesta. Muchos esperaban una declaración más detallada, una entrevista abierta, quizás una reflexión. En lugar de eso, Torun cerró temporalmente su cuenta de Instagram y se excusó de sus compromisos públicos durante las siguientes semanas. A pesar de este silencio, el escándalo no dejó de crecer en las plataformas de discusión, y más actores y actrices se unieron a la conversación, no solo sobre la conducta de Torun, sino sobre los abusos de poder en la industria en general. El debate se desató entre los seguidores de la estrella turca, que comenzaron a revisar todo su trabajo y a cuestionar las interacciones que muchos veían con una nueva perspectiva. Algunos afirmaban que lo que Mahsine había revelado no era más que un intento de desprestigiar a un hombre exitoso, mientras que otros mostraban apoyo, sugiriendo que ella había dado un paso importante al exponer una verdad incómoda que podría cambiar la forma en que se percibe la industria del entretenimiento. En medio de este caos mediático, Mahsine Meravet se mantuvo firme en su postura, sin permitir que las críticas afectaran su confianza. Hablar no me hace más débil. Me hace libre, afirmó en una de sus últimas publicaciones. En los comentarios, miles de mujeres le agradecieron por su valentía, compartiendo sus propias historias de relaciones profesionales con dinámicas similares.
Esta historia no solo ha puesto en evidencia a Sanctorum, sino que ha abierto una discusión mucho más profunda sobre el abuso de poder en la industria del cine y la televisión, donde las figuras de autoridad pueden manipular a las personas a su alrededor. Desde el comienzo de las denuncias, diversos colectivos feministas han reclamado que la industria debe ser más vigilante respecto a la conducta de sus miembros, especialmente aquellos con un gran poder e influencia. El caso de Mahsine Meravet también ha reavivado el debate sobre la difícil posición en la que se encuentran muchas mujeres en el ámbito profesional, especialmente en sectores como el entretenimiento, donde las relaciones de poder son a menudo desmesuradas. Aunque muchas veces las mujeres en el medio se sienten presionadas a mantener un perfil bajo y aceptar ciertas situaciones por miedo a perder su carrera, el hecho de que Meravet haya hablado públicamente ha animado a otras a hacer lo mismo. Es el momento de cambiar las reglas del juego, comentó una de las actrices que, en privado, había experimentado situaciones similares. Es hora de que se hable de lo que ocurre entre bastidores. Las mujeres tienen derecho a sentirse seguras y respetadas en sus lugares de trabajo. A medida que la polémica crece, se han organizado diversas charlas y seminarios sobre el empoderamiento femenino en la industria cinematográfica y televisiva. Muchas de estas discusiones han centrado la atención en la necesidad de crear un entorno más seguro y profesional para las mujeres, libre de manipulación emocional o abuso de poder. El público continúa dividido, pero lo que es innegable es que el caso de Mahsine Meravet ha abierto una conversación necesaria que podría tener repercusiones a largo plazo. No solo en el futuro de Sanctorum, quien probablemente tendrá que enfrentarse a nuevas preguntas sobre su comportamiento, sino también en cómo la industria del entretenimiento aborda temas de ética, poder y respeto en el lugar de trabajo. Las palabras de Mahsine resonaron en un sector acostumbrado a la fachada del glamour, pero también subrayaron una realidad cruda que muchos prefieren ignorar. La figura del actor perfecto y encantador, como la de Torun, se desmoronó ante la audiencia, dejando al descubierto un lado oscuro que muchos no esperaban. En medio de todo esto, la actriz ha mantenido su posición, invitando a todas las personas que han vivido situaciones similares a alzar la voz. Su lucha se ha convertido en un símbolo de resistencia y valentía para muchas mujeres dentro y fuera del medio. No soy una víctima, soy una superviviente, dijo Mahsine en una reciente publicación en la que expresó su agradecimiento por el apoyo de aquellos que han estado a su lado. La historia de Mahsine Meravet y Sanctorum continúa siendo un tema candente de discusión en los medios, pero, más allá del drama mediático, esta es una historia sobre el poder de la verdad. La importancia de hablar y el derecho a ser escuchado sin temor. La industria del entretenimiento, como muchas otras, está enfrentando una transformación necesaria, y figuras como Mahsine Meravet están liderando ese cambio, rompiendo el silencio y exigiendo un futuro más justo para todos. Si esta historia te ha impactado tanto como a mí, te invito a dejar tu comentario abajo. ¿Qué opinas sobre lo que ha contado Mahsine Meravet? ¿Debería Cenk dar una respuesta más detallada? No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos pronto.